y es una, me parece, de las mayores tragedias que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum durante su administración y que desde mi punto de vista, y lo pongo en la mesa, cruza por la falta de prevención en estos temas de lluvias, de inundaciones y de terremotos. Esa respuesta que tiene que enfocar el gobierno federal, pues tiene que ser contundente, pero también tiene que ser muy humana. El tratar de entender desde lo que está viviendo la gente en la desgracia. Yo lo que sí criticaría es que, pues, de los partidos, de la oposición, del mismo Morena, que he sido muy crítico con ellos, me parece que están sin aportar. En lugar de decir, bueno, vamos a permitir que las autoridades fluya la ayuda. Entonces, ahí hay una responsabilidad. Es decir, hay un siguiente elemento que acompaña este tema del descuido o la omisión institucional, que es la corrupción. O sea, la corrupción sabemos que mata. Y lo podemos ver en esto que pasó. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360. Para mí es un verdadero privilegio estar en esta mesa de opinión junto con mis colegas, amigos, periodistas del estado de Morelos. Y bueno, voy a empezar presentando a quien forma parte de esta mesa de opinión siempre, cada semana, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Siempre también un gusto poder estar con nuestra audiencia y bueno, con temas importantes que ya les estaremos platicando y con unos excelentes compañeros también aquí en la mesa. Claro, muchas gracias, doctora, por supuesto, bienvenida. Y por supuesto también a nuestra compañera Maciel Calvo, nuestra colega periodista que también ya es colega, siempre bienvenida en la mesa de Panorama 360. Maciel, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos y como siempre, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Maciel, por supuesto, por aceptar la invitación. Y en esta ocasión también agradecer que haya aceptado participar con nosotros en esta mesa, en este debate, a nuestro colega periodista Jaime Luis Brito, pues uno de los titulares del noticiero cotidiano de Panorama 360 que se transmite en Super 98.1. Jaime Luis, bienvenido y buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Y es como una especie de contrasentido, porque de pronto yo dije, ¿dónde está Pepe? ¿No? Y entonces estaban ustedes. Pero sí, estoy aquí en Panorama 360. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Héctor. Lo extrañas. Lo extraño. Tengo aquí en el corazón. Por cierto, feliz cumpleaños a Pepe. Acaba de pasar su cumpleaños, sí. Feliz cumpleaños. Y también gracias por la invitación, no, al contrario, Héctor, Jaime, Michelle. a nombre de nuestro compañero Pedro Tonantzin, que se encuentra en una cobertura especial en el estado de Puebla y por eso es que hoy no puede acompañarnos en esta mesa. Y como decía la doctora, temas importantes, por supuesto, los que están aconteciendo en el país. Uno muy grave porque hay vidas de por medio, lamentablemente, la cifra seguramente estará incrementándose conforme pasen las horas. Es la tragedia o las tragedias que ha dejado la lluvia en diversos estados de nuestro país, solo para ponerlo en la mesa como contexto para que platiquemos al respecto, porque me parece que hay mucho que decir, particularmente en el tema de la prevención, que en la parte más local toca a los municipios estar trabajando en el tema de la prevención de estas circunstancias, de estas cosas. Son los estados de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, donde la cifra oficial del gobierno federal, basada en los datos que proporcionan los mismos estados, son más de 66 personas fallecidas y 75 no localizadas. Hay cifras particulares. A mí lo que me llama la atención son los municipios afectados por cada estado. En Veracruz, 40 municipios afectados. En Hidalgo, 29 municipios afectados. Leíamos hace unos momentos una información nacional. Comunidades que no tienen forma de acceder por tierra o solamente por aire desde hace ya varios días. En Puebla, 23 municipios afectados y es una, me parece, de las mayores tragedias que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum durante su administración y que desde mi punto de vista, y lo pongo en la mesa, cruza por la falta de prevención en estos temas de lluvias, de inundaciones y de terremotos. ¿Quién toma la palabra, doctora? Bueno, me parece que el tema de los desastres naturales a los que pues cualquiera podríamos estar expuestos, se tiene que hacer mucho trabajo en el sentido que mencionas, que es en cuanto a la prevención y a la planeación que tenemos en nuestras ciudades. Me parece que hay dos factores que son muy importantes, ¿no? El tema transeccional, o sea, al final lo que se esté planteando hoy desde los gobiernos, desde los municipios, porque además tenemos pues municipios que si se termina incluso pues avalando el que no haya reelección,
pues son municipios que en 3 años cambiará la administración, ¿no? Y entonces pensar en que son los primeros respondientes en temas de servicios públicos, o sea, en todo lo que va requiriendo la ciudadanía, nos hace entonces considerar que pues sí tiene que haber algunas modificaciones de fondo. Vamos a ver muy probablemente y muy desafortunadamente cada vez más recurrentes el encontrarnos con este tipo de situaciones. Las lluvias que hemos tenido durante este año, se ha dicho mucho, han sido atípicas porque al final pues se ha alargado demasiado el periodo que hemos tenido de precipitaciones pluviales y la respuesta pues tiene que ser inmediata. Hay otro factor que también me gustaría que se considerara porque pues estamos hablando de personas que en muchos de estos casos de los que has mencionado en estos estados pues son también los que tienen un mayor rezago económico. ¿Por qué? Pues porque nos estamos refiriendo a personas que viven en zonas que de por sí han sido catalogadas como zonas de riesgo, ¿no? Que pudieran tener derrumbes, que se han ido asentando familias, y entonces me parece que pues sí tiene que haber un asunto de fondo por cuanto a la protección civil. Ahora, creo que una de las cosas interesantes que plantea la misma presidenta, porque me parece que es importante mencionar, pues ha estado en los estados, ¿no? Aunque se regresa a la Ciudad de México, se ha mantenido en ese constante pues comunicación con los secretarios, tanto de la Marina como de la Sedena, Protección Civil, o sea, cómo se tiene que responder ante este tipo de situaciones es muy importante, porque al final tenemos personas. La cifra hasta esos momentos que se está grabando el programa, que es de 66 personas fallecidas, sí, y que desafortunadamente pues podría incrementar porque sabemos que hay decenas de personas que se encuentran desaparecidas. Entonces, esa respuesta que tiene que enfocar el gobierno federal pues tiene que ser contundente, pero también tiene que ser muy humana. El tratar de entender desde lo que está viviendo la gente en la desgracia, en quedar incomunicados, en perder sus casas, y decía la presidenta, por ejemplo, ¿no? Hay personas que están rentando incluso. Entonces, el pensar cómo vamos a ayudarle a esa gente, cómo le vamos a responder, incluso con vivienda, pues tiene que formar parte de los programas que hoy me parece que pues sí empiezan a ser programas de fondo, más allá de pronto de una ayuda inmediata, como veíamos antes, de pronto incluso con el mismo fideicomiso, ¿no? Que se manejaba de cobijas, ¿no? De láminas, no. Una respuesta mucho más de fondo, porque al final pues todos vamos a estar expuestos a este tipo de situaciones, dadas las condiciones y cómo está cambiando el clima en el mundo. Muchas gracias, doctora. La respuesta coincide en que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo sí noto que es una diferencia radical con lo que hacía López Obrador, que incluso se quedaba atascado por su cerrazón en el pensamiento de insistir en ir por tierra a una tragedia como fue Otis en Acapulco, donde le habían dicho no hay paso por tierra, pero el señor insistió, y donde muy pocas veces lo vimos en estas imágenes, como si otros presidentes mojándose los zapatos, inundándose, estando con la gente, que tampoco significa, valga la acotación, que el que un presidente esté en el sitio para la foto mejore las condiciones de vida de las personas damnificadas. Pero particularmente con Claudia Sheinbaum, Maciel, ¿es una respuesta correcta la que está teniendo el gobierno federal ante esta tragedia? Mi impresión es que sí es una respuesta adecuada, atingente por parte del gobierno federal, y me parece que sí ha habido esta reacción inmediata. Yo creo que al margen de las cuestiones políticas, cuando suceden estos lamentables acontecimientos, la prioridad siempre debe ser atender la contingencia. Yo lo que sí criticaría es que pues de los partidos de la oposición, del mismo Morena, que he sido muy crítico con ellos, me parece que están sin aportar. En lugar de decir, bueno, vamos a permitir que las autoridades fluya la ayuda y después nos deschongamos. Al final de cuando digamos ya pasó la contingencia, entonces empezamos a hacer el recuento de daños, deslinde de responsabilidades, y si quieren se deschongan, se dice. Me parece que eso tendría que pasar a segundo plano, y yo creo, hoy escuché la conferencia de la presidenta de este miércoles y me parece que sus explicaciones sobre cómo se está atendiendo la contingencia me parecieron acertadas, pero sí ya al final me pareció que esto de tratar de, a través de esta sección que tiene ahora de contra las mentiras, de tratar de contrarrestar los comentarios de críticos, por supuesto, de los medios de comunicación, de decir que son mentirosos. Entonces me parece que es engancharse en una cuestión política que ni siquiera debe ser prioritaria y debe estar por el momento en la agenda del gobierno federal.
federal. Me parece que Morena y los partidos de oposición deberían esperar al momento adecuado, porque la prioridad es salvar vidas, atender no solamente la destrucción, sino evitar que haya enfermedades y que las personas que no tienen acceso pues a alimentos, que se quedaron sin vivienda, pues puedan tener esta atención prioritaria. También otra cosa, insisto, que también las fallas y la evaluación en materia de protección civil tiene que, pues sí, esperar a que pase la contingencia. Y algo que sí me gustaría señalar, además de que estoy en contra de este oportunismo político, hay algunas críticas que me parece sí son válidas, que llegue el ejército con estas bolsas guindas a entregar despensas a los damnificados. Me parece que no está bien, pero bueno, hay que esperarnos a los tiempos para hacer esa crítica política que no debe suceder, porque bueno, el ejército tiene implementos color verde y me parece que el ejército debe haber dicho, a ver, nosotros somos neutrales, obedecemos a la nación y entregar los Las víveres. cajas de cartón que veíamos en otros momentos siendo entregadas. Para que efectivamente el mismo ejército dijera, pues nosotros estamos aquí con la población y estamos atendiendo de manera adecuada esta contingencia y mantenerse al margen de estas críticas políticas, pero bueno, eso creo que ya lo vamos a discutir más adelante y me parece que sería válido, pero algo que me parece que es muy importante y lo que nos debemos de responder, la gente que está a cargo de protección civil está preparada. Sabemos que la naturaleza, el clima es impredecible, pero lo que hemos visto por mucho tiempo es que el personal de protección civil, desde federal hasta municipal, siempre está seleccionado con criterios políticos y no técnicos. Me parece que a partir de estas últimas experiencias que hemos tenido desde Otis para acá, debe haber una evaluación de quiénes deben ocupar estos cargos, que no sean políticos. Me parece que incluso el personal que están adscritos a estas direcciones, subdirecciones o como se le quiera llamar, debe ser personal de servicio de carrera. ¿Por qué? Porque ellos son personal técnico. Es, por ejemplo, si hay un terremoto, no vas a traer al compadre a tratar a hacer tareas de salvamento. Tienes que traer a alguien técnico que sepa cómo se mueven las estructuras, qué se tiene que hacer en caso de sismo. En este caso, me parece que la crítica que habremos de hacer ya en un recuento es si las autoridades municipales o estatales de estos estados estaban o no preparadas, porque, por ejemplo, en el caso del desbordamiento del río Cazones, todo sucedió en minutos. Y quizás si esas autoridades hubieran previsto con 5 o 10 minutos, se nos viene el río encima y hacer un alertamiento de, pues prácticamente de sálvense quien pueda, quizás pues los daños hubieran sido menos, sobre todo en cuestión de vidas humanas. Lo material finalmente, pues vemos cómo se recupera, pero lo interesante o lo importante es que cada vez que haya este tipo pues de fenómenos naturales que no están en manos de las autoridades, afuera de todo control humano, pues que sí haya personas que puedan en cuestión de minutos poder amortiguar el impacto de estos fenómenos naturales que lamentablemente seguirán pasando y que no están en el control humano. Gracias, Maciel. Dice Maciel Jaime Luis, además de lo que vas a plantear, que Morena, y escuchamos a la propia presidenta decir que no se aprovechen políticamente de la situación. Efectivamente llamó mucho la atención las bolsas guinda, pero Morena en su momento, cuando era oposición, sí criticaba y cuestionaba el actuar de los entonces partidos en el poder cuando no atendían con eficiencia crisis como esta, ¿no? Sí, yo creo que, mira, no solamente son las bolsas guinda, pues finalmente los logos y toda la imagen de ambos gobiernos, pues es de ese color, ¿no? Entonces, bueno, habría que, si se va a criticar eso, pues habría que criticarlo a nivel de toda la imagen. Ahora bien, no olvidemos que una crítica que se le hacía al PRI es que utilizaba un logotipo con la bandera nacional, ¿no? Y que entonces pues, estaba presente todo el tiempo, Pero ¿no? se hacía la crítica. O sea, Sí, se hacía la crítica. Y hoy se sigue haciendo, por supuesto. Pues aquí se está hablando de las bolsas guindas, ¿no? Finalmente se hace la crítica. Está ahí la crítica, están bien. Pero me parece que independientemente de que en qué tipo de bolsas se entregan las despensas o qué color, me parece que tú decías, y me parece que todas y todos aquí en esta mesa han insistido en una cosa. En principio es una responsabilidad como de abajo hacia arriba, desde las autoridades. Es decir,
Por ejemplo, pienso en la Casa de los Limones o los Limoneros aquí en Huajitlán, en Amacuzac, ¿no? Pues es una responsabilidad del municipio. El municipio es quien autorizó, a final de cuentas, que esa casa se construyera ahí. Lo autorizó por acción o por omisión, ¿no? Entonces, finalmente es una responsabilidad que comienza ahí. Es decir, y luego habría que ver, porque en agosto pasado, Ubaldo González Carretes, que es el coordinador de Protección Civil, decía que desde el 2019 no se habían actualizado los planes, los atlas de riesgo, ¿no? Entonces, esta es una responsabilidad que también, una responsabilidad que, si bien el Graco, que ustedes saben que no es santo de mi devoción, pues más o menos ahí hizo algo, porque estaba actualizado para ese momento, en la siguiente administración, pues parece que no se hizo nada, como que no había interés o como que no importaba, y entonces los atlas de riesgo no están actualizados. ¿Por qué se tienen que actualizar? Porque todo el tiempo está cambiando el territorio, claro, ¿no? Y porque de pronto cada vez somos más y la concentración de personas es más. Y entonces esas personas tienen que buscar vivienda. No, los terrenos se reblandecen y hay desgajamientos naturales en cualquier y cuando terreno. No hay en el valle terreno, pues buscas en la ladera o en la barranca o donde se pueda, sin importar este riesgo, porque además se piensa que el río siempre va a permanecer a esa misma altura o que la roca pues va a permanecer ahí porque ahí ha estado durante miles de años, ¿no? Y de pronto no pasa. Entonces, ojo, no estoy criminalizando a la gente que hace esto. Tampoco lo estoy revictimizando. Lo que digo es que hay una responsabilidad institucional porque que primero está en el nivel del municipio. Que sí hay una parte de la población que encuentra esas condiciones de vivienda, pero también en Cuernavaca históricamente personas con suficientes recursos financieros construyen sus casas en las barrancas de Cuernavaca. O sea, con, no con las salidas del agua también. De pobreza, digamos, ¿no? Sí. Veamos todo aquí en Cuernavaca todo el poniente, digamos, casas en riesgo de ricos, digamos. Todo el poniente de Cuernavaca, ¿no? La zona de Altavista, toda esa zona. Miles del drenaje, miles de salidas del drenaje, pues van a dar a las barrancas, ¿no? Evidentemente hay una responsabilidad ahí, no solamente institucional, sino también una responsabilidad social que no se ha atendido. En el siguiente nivel, en el nivel estatal, por ejemplo, lo que pasa en el río Cazones, de lo que hablaba ahorita Maciel. Hay un proyecto, creo que hasta había un presupuesto de 14 millones de pesos para elevar el muro de protección del río Cazones. ¿Y qué hicieron? Es un proyecto que tiene, me parece que tiene varios meses o a lo mejor hasta un año. Es desde 2023, según Ok, tiene mucho más. Ese muro estaba al 10%, ¿no? Y estaba presupuestado. Sí, no, bueno, y seguramente hasta pagado, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad. Es decir, hay un siguiente elemento que acompaña este tema del descuido o la omisión institucional, que es la corrupción. O sea, la corrupción sabemos que mata. Y lo podemos ver en esto que pasó. Porque no es solamente el tema de lo que decía Maciel, tiene razón. O sea, sabíamos desde el jueves que venían lluvias de hasta 300 milímetros cúbicos. No esperamos esta lluvia tan intensa. Claro que te la esperabas. La presidenta ahí no sé si estaba llevando la discusión por otro lado, estaba mal informada, lo que sea. Se sabía desde el jueves, ¿no? Entonces pon tú que desde el jueves empezaron a decir, oigan, perifoneando, ¿no? Oigan, mejor dejen las casas porque esto se va a poner muy complicado. Claro, pero antes de eso, si hablamos de prevención, pues tendría que tomarse las medidas estructurales de infraestructura que permitan amortiguar lo que pasó, por ejemplo, en este caso en Veracruz o en Poza Rica en particular. Entonces, eso es como un segundo nivel. Y luego hay un tercer nivel. Y este tercer nivel, lo que dicen es, bueno, ya no existe el Fonden, pero sí están ahí los recursos, ¿no? Porque dicen que lo del Fonden pues era muy burocrático, no sé qué. No sé si las personas, sobre todo algunos críticos, ¿no? Piensan que el tema presupuestal es como tan fácil de decir, pues necesitamos aquí cobijas o necesitamos reconstruir. Y entonces así alguien toma la tarjeta y dice, órale, cómprenlas. Pues no, evidentemente no. Tiene que haber una requisición, tiene que haber algo que justifique y fundamente la salida de ese recurso. Por supuesto que las medidas después para la reconstrucción pues son procesos lentos, ¿no? Evidentemente por eso existe el Plan Marina y el Plan DN3, que son respuestas rápidas de reacción a la emergencia. Pero ya cuando el agua baja, pues viene un proceso súper complicado. Y eso no nomás aquí. Hablando, ¿no?, de lo que está pasando, por ejemplo, en Gaza, ahora viene el momento complicado, la reconstrucción, ¿no? Es lo mismo acá. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Quién se va a hacer cargo de los daños, etcétera, etcétera? Y yo iría a un nivel más arriba. Porque
lo que señalaba ahorita Michelle hace un ratito, ¿no? Las lluvias atípicas, porque así le seguimos llamando por suerte, creo, porque en realidad van a dejar de ser atípicas. O sea, año con año estamos teniendo estos problemas porque estamos metidos en una dinámica de cambio climático. Y entonces eso es a un nivel macro, en donde se tiene que hacer algo también. No solamente nuestra responsabilidad de si usas o no popote, o si usas o no bolsa de plástico. Por supuesto que eso tiene un impacto, pero hay grandes transnacionales que producen, pública, que siguen haciendo desastre y medio, que se siguen robando el agua, etcétera, etcétera, y que finalmente son las principales responsables. Lo decía Michelle, de pronto parece que estas tragedias golpean a los que están más marginados. Claro, porque el cambio climático nos afecta a todos, pero no nos afecta igual, ¿eh? A unos los afecta de una manera, a los que viven acá en la planicie, en la zona bonita, sí. Y a los que fueron marginados, etcétera, a esos los golpea, quitándoles todo lo poco que tienen, ¿no? Entonces, me parece que estos 4 niveles nos permite como entender la complejidad de este tema, porque a final de cuentas el río Cazones no solo pasa por Poza Rica. Entonces, el presidente municipal de ahí, pues sí enfrenta un problema, pero lo enfrenta también el municipio del norte, el del municipio del sur, y luego resulta que no son del mismo partido, entonces no se hablan, ¿no? Aquí los problemas que tuvimos el sexenio pasado, que de pronto Guarneros no se hablaba con Alicia, ¿no? Entonces no se metía a Cuernavaca. O sea, ese tipo de cosas que es verdaderamente irracional, y si no fuera trágico, sería muy divertido ver cómo es que estos personajes se comportan como en la secundaria, y entonces me sacó la lengua, entonces mejor no le hablo, sí. Y a la población se la carga el demonio, ¿no? Por eso entonces, yo insistía es ese asunto de que en materia de protección civil, quienes estén a cargo, o incluso yo lo extiendo al personal, no tiene que ser un personal reciclable, que cada administración pues van para afuera y entra el compadre, el primo y el sobrino, sino que tiene que ser uno que tiene que cumplir con ciertos requisitos técnicos. Pero es que la ley lo establece, Pero además tienen que tener como un servicio de carrera, porque el problema es, lo decía Jaime Luis, o sea, de repente reciclas, cambias, luego no te llevas bien, son de otro partido, y entonces pasan todo este tipo de cosas en los que finalmente, en los que menos piensan son en las personas. Un poquito al personal, a mí me parece que sí, cuanto al personal, o sea, se ha trabajado mucho en los últimos años precisamente en estos, bueno, hasta para dejarles de decir, yo decía hace un rato, desastres incluso ganan poco, los que están en protección civil. Pero por ley, doctora, los titulares, por lo menos, de las coordinaciones municipales de protección civil, tienen que tener certificaciones. Claro, pero por ley. Justo en eso es en lo que se va avanzando, ¿no? O sea, por ejemplo, doctora, hoy se asimilaron el tema de protección, pero ¿dónde vas a estudiar protección civil? No, pero darles el chance de... Justo esto es en la parte que se va avanzando. O sea, ley lo dice, el que haya una licenciatura, pero ojo, que haya una licenciatura, o sea, que lleve este tipo de temas. O sea, antes... Pues no, obviamente es un asunto de la protección civil que no lleva tantos años, ha surgido desde el 85 y de ahí entonces pues han estado trabajando, ¿no? Yo creo que aquí hay varios asuntos. Héctor, tú mencionabas hace un rato que hacías alusión al caso del presidente de la República. Pues sí ha cambiado la respuesta, me parece, para empezar, pues que esté yendo directamente la presidenta. Pero tampoco diría, es que antes había otros presidentes. No, justo si nosotros nos fijamos en el caso de Veracruz, estaríamos hablando, ¿no? En tiempos 1999, Miguel Alemán Velasco y Ernesto Zedillo como presidente. Imagínense, ahí la afectación fueron 380 muertos, 175 municipios afectados y también problemas de corrupción que precisamente pues no permitieron ni siquiera que se estuviera hablando acerca de este tipo de tragedias, ¿no? Entonces ahí creo que hoy la gente pues sí está, al estar mucho más politizada, también tiene la posibilidad de ir evaluando a sus gobiernos, no porque lleguen de pronto con una bolsa de guinda, que efectivamente pues toda la imagen de la misma presidenta y del gobierno federal tiene esas características del color, pero con independencia de eso, creo que lo que veremos posteriormente, si se ayudó realmente, si hubo una política de vivienda, si hubo todos los electrodomésticos, como ha ocurrido en el caso de Acapulco, ¿no? A ti te tocó vivirlo, por ejemplo, hubo una respuesta que todos decíamos, es que tiene que ser mucho más rápida. Pero creo que al final, si hoy observamos justo el mapa político electoral en Guerrero, pues seguramente al paso de este tiempo dicen, bueno,
estas son las cosas que se hicieron. ¿Qué tiene que pasar ahora? Pues sí, todo un replanteamiento acerca de cómo se están tratando estas políticas desde el nivel municipal y desde el estatal. Es claro que Rocío Nale diciendo, es que fue un asunto leve, pues está muy alejada realmente, ¿no? Está alejada de la realidad. Imagínate si se desborda. Pero también hubo un castigo de la presidenta que es muy claro desde su conferencia a este tipo de reacciones y a decir, bueno, estos gobernadores un poquito más alejaditos, que no se le relacionen directamente. Y ese es justo lo que estamos viendo ahorita con Veracruz. Lamentablemente el tiempo es corto. Recuerden que ahora la mesa de Panorama 360 se transmite los miércoles después del noticiero en 98.1 Super por FM en el canal de YouTube de Panorama 360 a partir de las 9 de la noche, pero también los jueves con un segundo tema. Entonces mañana también, por supuesto, estaremos en el FM con otro tema. Tenemos 2 minutos nada más para un comentario final en torno a este tema de protección civil, de la tragedia que están viviendo en estos estados del país. Yo pues voy a aprovechar este minuto para decir que me parece muy importante lo que han dicho tanto Maciel como Michelle en el caso de la formación profesional. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, en este caso a nivel estatal, la elección de Ubaldo González, un personaje que estuvo también en la universidad, pero que además es licenciado en Seguridad Ciudadana. Sí, que tiene tiene toda la experiencia y además las credenciales, digamos, para estar en el cargo. Pero efectivamente, lo que sí tendría que ponerse mucho más énfasis es en quién está trabajando en protección civil en los municipios. Yo creo que nosotros y nosotras que tenemos toda esta experiencia, ¿no? Años de estar trabajando en este oficio, conocemos nombres que iban de pronto y que estaban en el estatal o que estaban en lo municipal en Cuernavaca, en Jiutepec o en otros lugares. Gente con toda la experiencia del mundo que podía manejar este tipo de cosas. También hemos visto, yo por lo menos en Yecapixtla el año pasado más bien, conocí de otro licenciado en Seguridad Ciudadana que también estaba a cargo, por ejemplo, de la protección civil en ese lugar. Es decir, me parece que se va avanzando en esta posibilidad de tener profesionales que puedan responder directamente a esta materia, y yo creo que tiene que salir esto del ámbito político y concentrarse más bien en el ámbito técnico profesional. Coincido. Muchas gracias. Gracias, Jaime Luis. Va a ser muy breve para despedirnos, por favor. Sí, yo coincido con Jaime Luis. Yo creo que a partir de esta experiencia y los antecedentes, por supuesto, inmediatos que tenemos, tiene que haber una revisión y una constante actualización, pero a la de ya, que no sea un asunto que se postergue, sino que a partir de esto vamos para adelante a evaluar en qué fallamos, en qué lo hicimos bien, y entonces estar todos en la misma sintonía. Y yo insistiría mucho, se necesita personal técnico que piense con la cabeza fría, con estadísticas, con conocimiento, y no desde puntos de vista político, que ya sabemos es un desastre. Doctora, yo quiero que usted cierre esta mesa, pero quiero dejar un comentario para dar pie. No coincido con usted en el tema de que hay poco tiempo, digamos, para atender a las personas capacitadas. Yo creo que en materia de protección civil y en otro que es salud, no podemos como ciudadanos darles el chance de la curva de aprendizaje, porque justo hay vidas de por medio. Yo considero que ya con la licenciatura que tiene la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pienso que sí hay personas capacitadas, mucho más capacitadas que el maraquero de campaña, digamos, que ponen efectivamente en estos cargos. Es mi concepto. No, yo no dije que no tendríamos a la gente tan capacitada, dije que han ido justo a partir de ciertas licenciaturas. La que mencionaban ahorita, pues es una licenciatura de las más jóvenes, Claro. Tiene 13 años, alrededor de 13 años, y es la única, digamos, que se ofrece en estos momentos en el Estado a nivel licenciatura. Entonces, que tiene que haber un mayor énfasis, por supuesto. Déjame justo, Héctor, al tiempo me parece que es importante evaluar, ¿no?, cuáles son los resultados y la respuesta. Creo que la gente tendrá, pues sí, la brújula a partir de lo que ellos vayan viviendo, pero pues ha habido muchos casos que sí resultan cero exitosos, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, 2017, teniendo en esos momentos el Fonden y con 541 observaciones de la auditoría precisamente en cómo se distribuyeron los recursos. Ahí creo que también pues está el foco importante, y a partir de eso todos los temas de prevención que se tengan que tratar. Es el año en el que el titular era, no recuerdo el nombre, pero que hoy es candidato de Morena a gobernador en...
no sé si Querétaro, ¿es él? ¿Es el titular o no? Desconozco quién fuera el titular en ese momento, pero pues estamos hablando justo de la última parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, Sí, es él. ¿no? Y lo que pues representa el 2017 en cuanto a toda la burocracia que se tuvo que seguir para los procesos de reconstrucción. Pues allí están los temas. Doctora Maciel, muchas gracias. Este tema va a seguir, espero que no dando un incremento en cifras de personas fallecidas. Lamentablemente hay un número importante de personas desaparecidas que conforme pasan las horas, pues sabemos, lo hemos vivido en el Estado. Ojalá que muchas de ellas o todas ellas sean encontradas con vida y ojalá, como mi comentario final, que las autoridades municipales pongan de verdad seriedad en la designación de los titulares de todos, pero particularmente en materia de protección civil y salud. Doctora, muchísimas gracias. Gracias. Maciel, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y Jaime Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo también de producción y mañana nos vemos y nos escuchamos en Super 98.1 y en el canal de YouTube con otro capítulo más de Panorama 360. Pásenla bien y hasta la próxima. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.